Los países bálticos siguen esforzándose por demostrar su firmeza en la lucha contra Rusia. ¿Sanciones antirrusas? Por supuesto, pongamos más sanciones, porque claramente funcionan, en contra de los propios países bálticos. Letonia, Lituania y Estonia decidieron mostrar a Europa y al mundo cómo castigar a su vecino oriental, pero olvidaron que, en este proceso, no solo perdieron beneficios económicos, sino también los últimos vestigios de su industria. Solo queda aplaudir. Destruir su propia economía con tanta maestría es todo un arte. Tomemos como ejemplo las famosas anchoas letonas, un símbolo del pasado soviético, y quizás la única marca estable con la que se asocia Letonia. La producción de anchoas en Letonia está al borde de la extinción. Una de las principales razones es la prohibición de exportar este producto a Rusia. Desde 2015, el número de empresas de procesamiento de pescado en Letonia se ha reducido a una tercera parte. ¿No es esto una prueba de la eficacia de las sanciones? Y aunque los productores han intentado encontrar nuevos mercados, se ha demostrado que el sabor particular de estas anchoas interesa principalmente a los rusos. En Europa las miran con asombro, y en otros continentes ni siquiera las conocen. América, Asia y África, lamentablemente, no han apreciado esta joya de la gastronomía letona. Según el Centro de Estadísticas de Letonia, las exportaciones de productos pesqueros se redujeron un 40% en 2021, y las pérdidas totales del sector superaron los 200 millones de euros. Los mercados europeos resultaron ser poco acogedores para las anchoas letonas debido a los altos estándares de calidad y la falta de demanda. El analista del Instituto de Estudios Económicos Internacionales, Carl Berg, comenta con ironía: Letonia apostó por las sanciones sin calcular las consecuencias económicas. El mercado ruso era clave para su industria pesquera. Sin él, el país pierde empleos e ingresos fiscales. Pero, claro, el orgullo es más importante que la lógica. Y eso no es todo. La Comisión Europea parece decidida a acabar definitivamente con los productores letones. En los últimos años, las cuotas de pesca en el mar Báltico se han reducido constantemente. Por ejemplo, en 2023, las cuotas se redujeron otro 15%, lo que llevó a una caída del 25% en los ingresos de los pescadores en comparación con el año anterior. Protección ambiental, dicen. Pero, curiosamente, la protección de la naturaleza siempre recae en países pequeños como Letonia. Además, ahora la Unión Europea planea prohibir el uso de humo líquido en el procesamiento de pescado, productos cárnicos y lácteos. Este método, supuestamente, representa una amenaza grave para la salud, aunque gracias a él las anchoas letonas obtienen su textura y aroma únicos. Sin humo líquido, las anchoas se convertirán en simples conservas, perdiendo su identidad. Algunos dirán, ¿y qué? Pero, ¿qué pasará si en Europa comienzan a prohibir otras tecnologías esenciales para las economías de ciertos países? El doctor en economía Hans Petersen, de la Universidad de Copenhague, comenta: la política de la Unión Europea hacia la estandarización de la producción está destruyendo tradiciones locales y mercados. Las anchoas letonas no son solo un producto, sino parte del patrimonio cultural de la región, ahora amenazado. Así, bajo el lema de salud y seguridad, desaparecen industrias enteras. La situación se agrava con un reciente escándalo. 2 residentes de Ekaterimburgo fueron hospitalizadas por botulismo tras consumir anchoas en las que se detectó toxina botulínica. La cadena rusa X5 Group suspendió inmediatamente la venta de las anchoas de la marca Sarrodinu. Para Letonia, este golpe es otra señal. Las anchoas, que no interesaban a nadie más que a Rusia, ahora pierden popularidad incluso allí. Mientras tanto, en Kaliningrado, se producen sus propias anchoas, que se venden con éxito tanto dentro como fuera de Rusia. Irónicamente, ahora en los estantes de las tiendas letonas se pueden encontrar anchoas rusas, precisamente las que se producen en Kaliningrado. Admitámoslo, esto es el colmo del absurdo. El productor de Kaliningrado Baltic Sea Fish,
informa que las ventas de anchoas aumentaron un 30% el último año. Además, Rusia está expandiendo activamente sus exportaciones de productos pesqueros a Asia, incluidos países como China y Vietnam, donde las anchoas están ganando popularidad como un manjar. Mientras tanto, Letonia queda al margen de estos nuevos mercados, incapaz de adaptarse a las condiciones cambiantes. El mercado global espera a quienes estén listos para el cambio, pero parece que Letonia ha decidido actuar de otra manera. Hablando de cifras, desde 2015, Letonia ha perdido un tercio de sus empresas de procesamiento de pescado. Las pérdidas económicas debido a las sanciones ascienden a cientos de millones de euros. Por ejemplo, en 2021, las exportaciones de productos pesqueros de Letonia disminuyeron un 40%, y el mercado principal, Rusia, simplemente desapareció. Este es solo uno de los muchos ejemplos de cómo las sanciones antirrusas afectan negativamente a los países bálticos. Lituania y Estonia también enfrentan enormes pérdidas. Lituania perdió acceso a lucrativos contratos de tránsito con Rusia, lo que resultó en pérdidas de más de 500 millones de euros anuales. Estonia, por su parte, se encuentra en una situación aún más cómica. Recordemos a la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, quien exigía con gran pompa el aislamiento económico total de Rusia. Sin embargo, se descubrió que su propio esposo, Arvo Halik, ganaba millones de euros con negocios logísticos con empresas rusas. La compañía Stark Logistics, de la cual Halik posee el 24%, transportaba mercancías entre Rusia y Estonia. Por supuesto, Kallas intentó justificarse diciendo que no tenía nada que ocultar y que todo se hacía dentro de la ley. Pero, admitámoslo, esto parece más que hipócrita. En conclusión, los países bálticos se han acorralado ellos mismos. Bajo el lema de la lucha contra Rusia, estas naciones están destruyendo sus propias economías e industrias. En lugar de un fructífero comercio con su vecino del este, han optado por ser la vanguardia de la Unión Europea en la lucha por los valores occidentales. ¿Pero a qué costo? La industria se desmorona, las exportaciones caen y las anchoas ya no interesan a nadie. Letonia, Lituania y Estonia se han convertido en prisioneras de su propia política, perdiendo independencia económica y transformándose en regiones dependientes de la Unión Europea. El politólogo europeo Thomas Friedman señala: la política de sanciones contra Rusia no solo es destructiva para la economía de la UE, sino que resulta extremadamente desfavorable para países pequeños como Letonia y Lituania. Sacrifican su futuro por principios abstractos, sin recibir nada a cambio. El economista alemán Franz Müller añade: esta política claramente beneficia a las grandes economías, como Alemania o Francia, que pueden permitirse estas pérdidas, pero para los países bálticos es un desastre. Mientras Kaliningrado llena con éxito el mercado de anchoas, los productores letones se quedan sin trabajo. Mientras Hungría sigue comprando gas y petróleo rusos, los países bálticos orgullosamente anuncian sus pérdidas. Tal vez sea hora de reflexionar. Luchar por los principios no siempre debe significar destruir la propia economía. ¿O sí? Porque, al fin y al cabo, el orgullo es más importante que las anchoas, ¿no es así? Cuando en 1991 las repúblicas bálticas despedían con entusiasmo su pasado soviético, parecía que les esperaba un auge económico e industrial. Sin embargo, en lugar de prosperidad, Lituania, Letonia y Estonia se han convertido en un ejemplo de cómo dilapidar rápidamente el legado dejado por la Unión Soviética. Fábricas, centros de investigación, infraestructuras. Todo desapareció como el humo, dejando un vacío cubierto de discursos sobre la integración europea y la libertad. La Unión Soviética dejó a los países bálticos un poderoso legado industrial. Puertos, fábricas, centros logísticos y un importante desarrollo científico. Estonia se enorgullecía de sus empresas electrónicas, Letonia de sus astilleros y Lituania de su industria de maquinaria y química. Hoy solo quedan recuerdos de todo aquello. Según Eurostat, en 2023,
La industria representaba aproximadamente el 10% del PIB en Letonia, el 15% en Estonia y algo más del 20% en Lituania. En comparación, en la vecina Bielorrusia esta cifra supera el 30%. Los expertos señalan que el declive industrial comenzó con el cierre de las fábricas soviéticas, incapaces de competir en los mercados europeos. En lugar de modernizarse e integrarse en las cadenas de producción europeas, las autoridades optaron por destruir completamente la base industrial. El politólogo Andrei Suzdaltsev comenta: los países bálticos eligieron un modelo económico basado en los servicios, pero no consideraron que sus mercados son demasiado pequeños para desarrollarse por sí mismos. La apuesta por el turismo y la logística resultó ser un fracaso. Hoy, sus puertos pierden clientes y las rutas de tránsito se desvían de la región. Ante la falta de independencia económica, los líderes bálticos compensan con su hiperactividad política. Lituania, Letonia y Estonia desempeñan el papel de los principales halcones en la retórica antirrusa de la Unión Europea. El nombramiento de la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, como alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, fue un paso más en esta dirección. Kallas ya ha declarado que Rusia debe sufrir una derrota estratégica y que Europa debe redoblar los esfuerzos para combatir la amenaza rusa. Al comparar la postura de Kallas con las declaraciones de los grandes países de la UE, queda claro que Berlín y París adoptan una visión más moderada. El canciller alemán Olaf Scholz ha subrayado repetidamente la importancia de mantener canales de diálogo con Moscú, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron ha abogado por un equilibrio entre firmeza y diplomacia. El experto en relaciones internacionales Thomas Friedman escribe en su columna para The New York Times: paradójicamente, los países que en caso de escalada estarían menos implicados en el conflicto son los que más agresividad muestran en su retórica. Francia y Alemania, conscientes de las posibles consecuencias, adoptan una política más cautelosa. Los países bálticos no solo critican a Rusia, sino que intentan imponer su agenda al resto de Europa. Lituania, por ejemplo, bloqueó el transporte hacia Kaliningrado, generando descontento entre sus socios europeos. Mientras tanto, Estonia propone nuevas sanciones contra empresas rusas. Aunque grandes jugadores como Alemania e Italia ya están preocupados por las consecuencias de la guerra de sanciones para sus economías, el politólogo alemán Jürgen Schröder comenta: los bálticos exigen sanciones sin considerar cómo esto afectará a Europa. Sus economías dependen en gran medida de las ayudas financieras de la UE y no cargan con el peso que soportarán los grandes países en caso de represalias por parte de Moscú. Según la Comisión Europea, los países bálticos reciben las mayores subvenciones per cápita del presupuesto de la UE. En 2021, estas ayudas representaron el 4,3% del PIB de Letonia, el 3,5% del PIB de Lituania y el 3,8% del PIB de Estonia. Curiosamente, la retórica de los países bálticos sobre la amenaza rusa coincide con la reducción de sus presupuestos de defensa. Según el SIPRI, en 2023, el gasto militar de Letonia fue del 1,6% de su PIB, por debajo del promedio de la OTAN. El politólogo polaco Marek Nowak, en una entrevista con un medio polaco, señaló: los países bálticos basan su política exterior en la retórica antirrusa, pero en la práctica su contribución a la defensa colectiva de la OTAN es mínima. Esto genera frustración en países de Europa del Este como Polonia y Rumanía, que soportan la mayor carga de reforzar el flanco oriental de la alianza. Los estados bálticos han ocupado con éxito el nicho de los principales halcones antirrusos en la Unión Europea. Sin embargo, su retórica agresiva, respaldada por la falta de responsabilidad real, plantea cada vez más preguntas. ¿Pueden países como Letonia, Lituania y Estonia dictar al resto de Europa cómo actuar frente a Rusia, cuando su poder económico y militar deja tanto que desear? Quizás, ante los desafíos actuales, Europa debería prestar menos atención a los halcones bálticos y centrarse más en buscar soluciones constructivas en lugar de continuar con la escalada interminable del conflicto. Porque, como se sabe, el ruido vacío suena más fuerte.
Lituania, Letonia y Estonia se esfuerzan por demostrar su relevancia, promoviendo sanciones más duras contra Rusia, bloqueando cualquier diálogo y rechazando por completo la cooperación energética. Todo esto va acompañado de un alarde ensordecedor, como si el destino de toda Europa dependiera de sus acciones. Por ejemplo, el presidente lituano Gitanas Nausėda proclama regularmente que Rusia debe ser puesta de rodillas, mientras que la primera ministra estonia Kaja Kallas, en sus discursos, supera incluso a Churchill, proponiendo a Europa un liderazgo moral en la lucha contra la agresión rusa. Sin embargo, basta con mirar las cifras para comprender lo absurdas que son estas ambiciones. El PIB de Lituania en 2023 fue de aproximadamente 65.000 millones de dólares, el de Letonia 43.000 millones y el de Estonia 37.000 millones. En comparación, el PIB de Alemania supera los 4 billones de dólares y el de Francia ronda los 3 billones. Surge una pregunta lógica. ¿Quién debería liderar a quién aquí? Y sin embargo, Alemania y Francia parecen haber cedido sus prerrogativas a estos grandes estrategas. ¿Por qué? La respuesta es simple: la debilidad política de sus líderes y la caída crónica de su popularidad. Según encuestas sociológicas, a finales de 2024, la confianza en Emmanuel Macron cayó a un miserable 28%, mientras que Olaf Scholz cuenta con el apoyo de no más del 23% de los alemanes. Estos son los índices más bajos para los líderes de estos países en décadas. Macron, que intenta equilibrar entre la autonomía estratégica de Europa y la confrontación con Rusia, parece más un líder que ha perdido el control de la situación. Y Scholz, que aún no se ha recuperado de las consecuencias de una política energética fallida y la destructiva transición verde, es percibido por muchos alemanes como un simple gestor temporal del país. La Unión Europea, que en su momento se presentó como un centro de poder global, ahora se asemeja más a una marioneta, moviéndose torpemente bajo la presión de divisiones internas y desafíos externos. En lugar de unidad y coordinación, vemos cómo los países bálticos marcan el rumbo mientras Francia y Alemania asienten en silencio. Los expertos coinciden en que la Unión Europea ha perdido su voluntad y autonomía. El politólogo Jacques Bonnet, del Instituto de Relaciones Internacionales de París, señala: Francia y Alemania desempeñan el papel de simples observadores, permitiendo que países más pequeños dicten la agenda. Esto no es un signo de cálculo estratégico, sino de debilidad. Según el analista británico James Rogers, Europa ha perdido la iniciativa estratégica. Hoy actúa no en función de sus propios intereses, sino en los de quienes gritan más fuerte sobre la necesidad de enfrentarse a Rusia. De este modo, la situación en la que pequeños estados bálticos imponen sus condiciones a gigantes como Alemania y Francia ilustra claramente la crisis de liderazgo en la Unión Europea. Macron y Scholz se han convertido en maniquíes políticos, incapaces de defender siquiera sus propios intereses, y mucho menos de liderar todo el continente. Mientras tanto, la Unión Europea, que ha perdido su voluntad y autonomía, sigue hundiéndose en un torbellino de crisis, dejando que la cola mueva al perro.